¿Alguna vez te has preguntado cuántos nombres han sido borrados de la historia? ¿Cuántos héroes y heroínas dieron todo por México? Sin embargo, ¿el mundo intentó silenciarlos? Hoy, te invito a descubrir las vidas de 7 mexicanos y mexicanas valientes, personas que cambiaron el rumbo de nuestro país, pero cuyos nombres casi desaparecen en el olvido. Sus historias no solo son emocionantes, son un acto de justicia y memoria. Quédate conmigo hasta el final de este video para conocer sus luchas, sus sueños y el legado que intentaron borrar, pero que hoy vamos a rescatar juntos. Si alguna vez sentiste que la historia oficial no te representa, este video es para ti. Y antes de comenzar, te pido, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos, vamos a devolverle la voz a quienes intentaron silenciar. Porque recordar es resistir. Y hoy, tú también puedes ser parte de esta memoria colectiva. ¿Estás listo para conocer a los héroes que cambiaron México? Vamos a empezar. Las luces de la ciudad apenas titilaban a lo lejos, como si fueran luciérnagas atrapadas en la niebla de la memoria. Me encontraba sentado en la vieja sala de mi abuela, rodeado de retratos en sepia y libros polvorientos, cuando mi padre, con voz grave y mirada perdida, me susurró: «La historia no siempre la cuentan los vencedores, hijo. A veces, la cuentan los que sobreviven al olvido». Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales y el aroma a café recién hecho llenaba el aire, supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi manera de ver el mundo, sobre todo, mi propio país. Mi nombre es Alejandro, y crecí en una familia donde la historia era más que fechas y nombres. Era un susurro constante, una herida abierta y, a veces, una canción de cuna. Pero nunca imaginé que, en unas vacaciones familiares en la vieja casona de los abuelos, descubriría los secretos de 7 héroes mexicanos que cambiaron la historia, aunque el mundo intentó borrar sus nombres. Esta es mi confesión, mi viaje a través de la memoria y el olvido, y la historia de cómo, en medio de un drama familiar, encontré el valor para rescatar del silencio a quienes lo dieron todo por nosotros. Todo comenzó el primer día de las vacaciones. Mi madre, siempre tan organizada, había planeado cada minuto. Visitas a museos, paseos por el centro histórico, comidas en restaurantes típicos. Pero yo, adolescente rebelde y curioso, prefería perderme entre los pasillos polvorientos de la casa, husmeando en los baúles y estanterías, buscando tesoros olvidados. Fue así como, una tarde, mientras todos dormían la siesta, encontré una caja de madera oculta bajo una pila de mantas viejas. La caja estaba cerrada con un candado oxidado, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Con paciencia y un poco de ingenio, logré abrirla. Dentro, encontré cartas, fotografías, medallas y, lo más importante, un cuaderno de tapas gastadas, escrito a mano con una caligrafía elegante y firme. El cuaderno pertenecía a mi bisabuelo, un hombre delgado de mirada intensa que, según contaba la familia, había sido maestro rural y revolucionario. Al abrir la primera página, leí: «Para quien tenga el valor de recordar. Aquí están los nombres que intentaron borrar, pero que viven en cada acto de justicia y en cada sueño de libertad». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía que, al leer esas páginas, no solo descubriría la historia de 7 héroes olvidados, sino que también desenterraría viejas heridas familiares y pondría a prueba los lazos que nos unían. La primera historia era la de Carmen Cerdán, una mujer de ojos fieros y voz suave, que había luchado en la Revolución Mexicana. Según el cuaderno, Carmen no solo organizó reuniones secretas en su casa, sino que también defendió a su familia y a su pueblo cuando los federales intentaron arrestar a su hermano Aquiles. «No disparen, aquí hay mujeres y niños», gritó Carmen, mientras las balas silbaban a su alrededor. Pero la historia oficial apenas la menciona, y su nombre fue relegado a una nota al pie. Me pregunté cuántas veces la valentía de una mujer había sido silenciada por el miedo de los poderosos. Mientras leía, escuché la voz de mi abuela en la cocina, cantando una vieja canción revolucionaria. Me acerqué y le pregunté: «Abuela, ¿tú conociste a Carmen Cerdán?». Ella sonrió, con esa tristeza que solo tienen los que han perdido mucho. «No la conocí, pero mi madre sí. Decía que Carmen era fuego y ternura, que nunca se rindió, aunque quisieron callarla. En esta familia, hijo, las mujeres siempre han sido valientes, aunque el mundo no lo sepa». Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, entendí que la historia de mi país era también la historia de mi familia. La segunda historia era la de Vicente Guerrero, el presidente mestizo que abolió la esclavitud en México. Guerrero, hijo de un humilde arriero, luchó contra el Imperio español
Cuando finalmente llegó al poder, firmó el decreto que liberó a miles de esclavos. Pero su valentía le costó caro. Fue traicionado, capturado y ejecutado. La historia oficial lo menciona, sí, pero rara vez se habla de su origen humilde o de su lucha contra el racismo. Intentaron borrar su nombre porque temían que otros como él se atrevieran a soñar. Escribió mi bisabuelo. Esa noche, durante la cena, mi padre habló de Guerrero con admiración. Fue un hombre que no se dejó corromper, que prefirió morir antes que traicionar sus principios. Pero la historia lo ha tratado con injusticia, como a tantos otros. Mi tío, siempre escéptico, replicó, la historia la escriben los que ganan y a veces los que tienen miedo. Hubo un silencio incómodo. Sentí que, en esa mesa, se libraba una batalla invisible entre el recuerdo y el olvido. La tercera historia era la de Hermila Galindo, una joven periodista y feminista que, en plena revolución, se atrevió a exigir derechos para las mujeres. Hermila escribió artículos incendiarios, organizó congresos y desafió a los poderosos. Pero su nombre fue borrado de los libros de texto, y su lucha quedó en la sombra de los grandes caudillos. Hermila no solo luchó por las mujeres, luchó por todos los que no tenían voz, anotó mi bisabuelo. Al leer esas palabras, pensé en mi hermana menor, Valeria, que siempre había sentido que no encajaba la familia, que sus sueños eran demasiado grandes para el pequeño pueblo donde vivíamos. Esa noche, Valeria se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que algún día alguien recordará lo que hago, o también intentarán borrarme? La abracé con fuerza. Mientras yo viva, nadie te borrará, Valeria. Y si algún día lo intentan, yo escribiré tu nombre en cada rincón de este país. Ella sonrió, y supe que, en ese momento, la historia de Hermila Galindo se había convertido en la nuestra. La cuarta historia era la de Ricardo Flores Magón, el anarquista que soñó con un México libre y justo. Flores Magón fundó periódicos, organizó huelgas y fue perseguido por todos los gobiernos, incluso por aquellos que decían luchar por la libertad. Murió en una cárcel de Estados Unidos, olvidado por casi todos. A los que sueñan demasiado, siempre intentan callarlos, escribió mi bisabuelo. Sentí una rabia sorda, una indignación que me quemaba por dentro. ¿Cuántos sueños habían sido enterrados bajo el peso de la indiferencia? Durante una caminata por el pueblo, mi madre me contó que, de joven, había participado en marchas estudiantiles. Nos decían revoltosos, nos amenazaban, pero nunca dejamos de soñar. A veces, hijo, la historia se repite y depende de nosotros romper el ciclo. Sus palabras resonaron en mi mente mientras leía sobre Flores Magón. Comprendí que la rebeldía era un acto de amor, una forma de honrar a quienes vinieron antes. La quinta historia era la de Leona Vicario, una mujer de la alta sociedad que financió la independencia con su fortuna y arriesgó su vida para pasar información a los insurgentes. Leona fue perseguida, encarcelada y despojada de sus bienes, pero nunca se rindió. Leona era más valiente que muchos hombres, pero intentaron reducirla a una nota de pie de página. Escribió mi bisabuelo. Al leer su historia, pensé en mi madre, en su fuerza silenciosa, en su capacidad de resistir las tormentas sin perder la ternura. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la comida, le pregunté, ¿alguna vez has sentido que intentan borrarte? Ella se detuvo, cuchillo en mano, y me miró a los ojos. Todos los días, hijo, pero cada vez que me levanto, cada vez que lucho por ustedes, escribo mi nombre en la historia de esta familia. Sentí una oleada de orgullo y gratitud. Supe que, aunque el mundo intentara borrarla, su huella viviría en nosotros. La sexta historia era la de Valentín Gómez Farías, el presidente reformista que intentó separar la Iglesia del Estado y modernizar México. Sus reformas provocaron la ira de los poderosos y fue derrocado varias veces. A los que se atreven a cambiar el mundo, siempre intentan silenciarlos, anotó mi bisabuelo. Al leer sobre Gómez Farías, pensé en mi abuelo, un hombre de ideas firmes y corazón generoso, que siempre había defendido la justicia, aunque eso le costara amigos y comodidades. Esa noche, mi abuelo me contó una anécdota de su juventud. Una vez, defendí a un compañero de trabajo que fue acusado injustamente. Perdí mi empleo, pero gané el respeto de quienes sabían la verdad. A veces, Alejandro, la historia no te recompensa, pero tu conciencia sí. Sus palabras me acompañaron durante días, como un faro en la oscuridad. La séptima y última historia era la de Dolores Jiménez y Muro, una maestra y activista que redactó el Plan Político y Social, uno de los documentos más radicales de la Revolución. Dolores luchó por los derechos de los campesinos y los obreros,
pero su nombre fue borrado de la historia oficial. Dolores era la voz de los sin voz, pero el poder teme a quienes hablan claro, escribió mi bisabuelo. Al leer su historia, sentí una mezcla de tristeza y admiración. Pensé en todos los maestros y maestras que, como Dolores, habían dado su vida por un país mejor. Durante una reunión familiar, mencioné el nombre de Dolores Jiménez y Muro. Mi tía, maestra jubilada, se emocionó. Pocos la recuerdan, pero su legado vive en cada escuela rural, en cada niño que aprende a leer y a soñar. Comprendí, entonces, que la historia no solo se escribe en los libros, sino en la vida cotidiana, en los pequeños actos de valentía y generosidad. A medida que avanzaban las vacaciones, el ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso. Mi tío, conservador y escéptico, se burlaba de mis lecturas. ¿Para qué te llenas la cabeza de fantasmas? La historia es la que es, y punto. Mi padre, en cambio, me animaba a seguir investigando. No dejes que te callen, hijo. La memoria es un acto de rebeldía. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y sentí que la familia estaba al borde de una ruptura. Una noche, después de una acalorada discusión, me encerré en mi cuarto y lloré en silencio. Sentía que mi búsqueda de la verdad estaba destruyendo la armonía familiar. Pero entonces recordé las palabras de mi bisabuelo: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Decidí que no podía rendirme, que debía honrar a los héroes olvidados, aunque eso significara enfrentar la incomprensión de los míos. Al día siguiente, reuní a la familia en la sala y, con voz temblorosa pero firme, les conté las historias de los 7 héroes. Hablé de Carmen, de Vicente, de Hermila, de Ricardo, de Leona, de Valentín y de Dolores. Les mostré las cartas, las fotografías, las medallas. Les leí fragmentos del cuaderno de mi bisabuelo. Al principio, hubo silencio. Luego, mi abuela comenzó a llorar. Gracias, Alejandro. Gracias por recordarnos quiénes somos. Mi padre me abrazó. Estoy orgulloso de ti, hijo. Incluso mi tío, aunque no lo admitió, parecía conmovido. Esa noche, sentí que algo había cambiado. La familia, aunque herida y dividida, había encontrado un nuevo motivo para unirse. La memoria compartida, la certeza de que, aunque intenten borrar nuestros nombres, mientras alguien los recuerde, seguiremos vivos. Las vacaciones terminaron, pero yo regresé a casa con una nueva misión. Decidí escribir un libro sobre los 7 héroes olvidados, para que sus nombres no se perdieran en el olvido. Mi hermana Valeria me ayudó a investigar. Mi madre corrigió mis textos. Mi abuela aportó anécdotas y mi abuela, con su voz temblorosa, grabó canciones y relatos que habían pasado de generación en generación. El proceso no fue fácil. Hubo momentos de duda, de cansancio, de miedo. Recibí críticas, burlas, incluso amenazas veladas. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las palabras de Hermila Galindo: la historia la escriben los valientes. Y yo quería ser valiente, aunque solo fuera por un instante. Con el tiempo, el libro vio la luz. No fue un éxito de ventas, pero llegó a las manos de quienes más lo necesitaban: maestros, estudiantes, activistas, soñadores. Recibí cartas de todo el país, agradeciéndome por rescatar del olvido a quienes lo dieron todo por México. Supe, entonces, que había cumplido mi misión. Hoy, mientras escribo estas líneas, pienso en los 7 héroes que cambiaron la historia, pero cuyo nombre intentaron borrar. Pienso en mi familia, en sus heridas y sus sueños. Pienso en mi país, tan lleno de dolor y esperanza. Y me digo, con humildad y orgullo, mientras haya alguien dispuesto a recordar, nadie podrá borrar nuestros nombres. La historia, al final, no es solo un conjunto de fechas y batallas. Es un acto de amor, una lucha constante contra el olvido. Y yo, Alejandro, hijo de una familia de soñadores y rebeldes, prometo seguir escribiendo, seguir recordando, seguir luchando. Porque, como decía mi bisabuelo, la memoria es el único refugio de los que no tienen poder, pero sí dignidad. Así termina mi confesión, mi viaje a través de la memoria y el olvido. Pero la historia continúa, en cada acto de justicia, en cada palabra escrita, en cada nombre rescatado del silencio. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, los héroes olvidados seguirán vivos, cambiando la historia una y otra vez. Esa mañana, el sol apenas asomaba entre las cortinas pesadas de la casa de los abuelos. El aire olía a pan dulce y a café, y el murmullo de las voces en la cocina me recordaba que, a pesar de todo, seguíamos siendo una familia.
Me levanté despacio, sintiendo el peso de la noche anterior en los hombros. Había algo diferente en el ambiente, una especie de calma después de la tormenta. Caminé por el pasillo, tocando con los dedos las paredes cubiertas de retratos, y me detuve frente a la sala donde, la noche anterior, había compartido las historias de los 7 héroes. Mi abuela estaba sentada en su sillón favorito, tejiendo en silencio. Me acerqué y me senté a su lado. Ella me miró con ternura y, sin dejar de mover las manos, me dijo: «A veces, Alejandro, recordar duele, pero más duele olvidar». Sus palabras me atravesaron como un rayo. Me di cuenta de que, en mi afán por rescatar la memoria, también había removido viejas heridas, no solo en mí, sino en todos los que me rodeaban. Escuché sus nombres. Era como si el mundo quisiera que creyéramos que solo los grandes generales y los presidentes importaban. Pero yo siempre supe que la verdadera historia se escribe en las casas, en las cocinas, en los campos. Por eso, nunca dejes de contar lo que has aprendido. Me quedé en silencio, observando cómo la luz de la mañana iluminaba su rostro arrugado. Pensé en Carmen Cerdán, en Hermila Galindo, en Leona Vicario, y sentí que, de alguna manera, mi abuela era parte de esa misma estirpe de mujeres que, aunque intentaron borrar, seguían vivas en la memoria de sus hijas y nietas. Más tarde, mientras ayudaba a mi madre a poner la mesa para el desayuno, noté que mi tío estaba más callado de lo habitual. Sus manos temblaban ligeramente al servir el café, y evitaba mirarme a los ojos. Sentí una punzada de culpa. ¿Había ido demasiado lejos al confrontar a la familia con esas historias? Pero entonces, mi padre rompió el silencio. Anoche, después de escuchar a Alejandro, no pude dormir, dijo, mirando a todos alrededor de la mesa. Pensé en mi propio padre, en cómo siempre me decía que la justicia era más importante que la comodidad. Y me di cuenta de que, a veces, preferimos olvidar porque recordar nos obliga a actuar. Pero no podemos seguir viviendo en la comodidad del olvido. Mi tío suspiró y, por primera vez en mucho tiempo, habló sin sarcasmo. Quizá tienes razón, hermano. Yo también he sentido miedo de recordar. Cuando era joven, vi cosas que prefería enterrar. Pero escuchar a Alejandro me hizo pensar en todo lo que hemos perdido por callar. El ambiente se suavizó. Mi madre sonrió y tomó la mano de mi padre. Valeria, mi hermana, me miró con orgullo. Sentí que, poco a poco, las grietas en nuestra familia comenzaban a cerrarse, no porque hubiéramos olvidado el dolor, sino porque habíamos decidido enfrentarlo juntos. Después del desayuno, salí al jardín con mi abuelo. El aire estaba fresco y el cielo, despejado. Caminamos en silencio entre los árboles frutales, hasta que él se detuvo y me miró con seriedad. «¿Sabes, Alejandro?», dijo, «cuando era joven participé en una huelga en la fábrica donde trabajaba. Nos amenazaron, nos golpearon, pero no nos rendimos. Al final, logramos mejores condiciones para todos. Pero nunca nadie escribió nuestros nombres en los libros de historia. A veces, me pregunto si valió la pena». Me quedé pensando en sus palabras. «Abuelo, creo que sí valió la pena. Porque aunque no estén en los libros, tus acciones viven en nosotros, en la forma en que nos enseñaste a no rendirnos, a luchar por lo justo». Él sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, hijo. Eso es todo lo que uno puede esperar, que la semilla que uno siembra crezca en el corazón de los que vienen después». Esa tarde, decidí volver a leer el cuaderno de mi bisabuelo, buscando detalles que se me hubieran escapado. Descubrí, entre las páginas, una carta dirigida a su hija, mi abuela. En ella, le hablaba de la importancia de la memoria, de cómo los poderosos siempre intentan borrar los nombres de quienes desafían el orden establecido. «Pero mientras haya alguien que recuerde, hija mía, la llama no se apaga», escribió. Me conmovió profundamente pensar que, décadas después, yo era el guardián de esa llama. Sentí una responsabilidad enorme, pero también un orgullo inmenso. Decidí que no solo escribiría un libro, sino que también organizaría charlas en escuelas, talleres de memoria histórica, y que invitaría a otros jóvenes a investigar y compartir las historias de sus propios héroes olvidados. La primera charla la di en la escuela secundaria del pueblo. Al principio, los estudiantes me miraban con escepticismo, como si no entendieran por qué un joven como yo hablaba de cosas tan antiguas. Pero cuando les conté la historia de Hermila Galindo y su lucha por los derechos de las mujeres, vi cómo las chicas de la clase se enderezaban en sus asientos, cómo los chicos murmuraban entre ellos, sorprendidos de que una mujer hubiera sido tan valiente en una época tan difícil. «¿Por qué nunca nos hablaron de ella?», preguntó una alumna, indignada.
¿Por qué solo nos cuentan la historia de los hombres? Porque el poder teme a quienes desafían el orden, respondí. Pero ahora que ustedes conocen su nombre, nadie podrá borrarla. Al final de la charla, varios estudiantes se acercaron a agradecerme. Uno de ellos, un chico tímido de lentes gruesos, me confesó que su bisabuelo había sido campesino y que siempre le contaba historias de la revolución, pero que en la escuela nunca mencionaban a los campesinos, solo a los generales. ¿Crees que mi bisabuelo también fue un héroe?, me preguntó. Estoy seguro de que sí, le respondí, y depende de ti que su historia no se pierda. Esa noche, al regresar a casa, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo un adolescente curioso. Me había convertido en un puente entre el pasado y el presente, en un guardián de la memoria colectiva. Las semanas siguientes, mi familia se involucró cada vez más en mi proyecto. Mi madre organizó un círculo de lectura con sus amigas, donde compartían historias de mujeres valientes de la región. Mi padre contactó a un historiador local, quien me ayudó a encontrar documentos y testimonios sobre los héroes olvidados. Incluso mi tío, que al principio se mostraba reacio, comenzó a contarme anécdotas de su juventud, de amigos y compañeros que habían luchado por la justicia en tiempos difíciles. Un día, mientras revisaba viejos periódicos en la biblioteca municipal, encontré un artículo sobre Ricardo Flores Magón. El texto, amarillento y desgastado, hablaba de su muerte en la cárcel, pero también mencionaba a un grupo de jóvenes que, años después, organizaron una marcha en su honor. Entre los nombres de los organizadores, reconocí el apellido de mi bisabuelo. Sentí un escalofrío. Era como si, a través del tiempo, las historias se entrelazaran, como si la lucha de los héroes olvidados continuara en cada generación. Decidí incluir esa anécdota en mi libro, junto con las historias de los 7 héroes principales. Pero también agregué un capítulo dedicado a los héroes anónimos, campesinos, obreros, maestras rurales, madres solteras, estudiantes, todos aquellos que, aunque no aparecen en los libros, han cambiado la historia con sus pequeños actos de valentía. El día de la presentación del libro, la casa de los abuelos se llenó de gente. Vecinos, amigos, maestros, estudiantes, todos querían escuchar las historias que habíamos rescatado del olvido. Mi abuela, vestida con su mejor vestido, se sentó en primera fila, junto a mi abuelo, que no dejaba de sonreír. Mi madre y mi padre me miraban con orgullo, y Valeria, mi hermana, me apretaba la mano con fuerza. Comencé la presentación con una cita del cuaderno de mi bisabuelo. La memoria es un acto de rebeldía. Quien recuerda, resiste. Luego, conté las historias de Carmen, Vicente, Hermila, Ricardo, Leona, Valentín y Dolores. Hablé de sus luchas, de sus sueños, de las injusticias que sufrieron. Pero también hablé de mi familia, de cómo, al recordar a estos héroes, habíamos sanado viejas heridas y encontrado un nuevo sentido de unidad. Al final, invité a los presentes a compartir las historias de sus propios héroes olvidados. Una mujer mayor se levantó y habló de su madre, que había sido partera en el pueblo y había salvado la vida de decenas de niños. Un hombre contó la historia de su abuelo, que había escondido a perseguidos políticos durante la represión. Una joven habló de su tía, que había sido la primera mujer en graduarse de la universidad en su familia. La sala se llenó de lágrimas, de risas, de aplausos. Sentí que, por primera vez, la historia dejaba de ser un relato frío y distante, y se convertía en algo vivo, palpitante, presente en cada uno de nosotros. Esa noche, después de la presentación, mi abuela se acercó y me abrazó con fuerza. Gracias, Alejandro. Has hecho que nuestra familia vuelva a creer en la fuerza de la memoria. Me quedé despierto hasta tarde, escribiendo en mi diario. Pensé en los 7 héroes, en sus luchas y sacrificios. Pensé en mi familia, en las heridas que habíamos sanado juntos. Pensé en mi país, en todo lo que aún quedaba por hacer. Me di cuenta de que la historia nunca termina. Siempre hay nuevos nombres que rescatar, nuevas injusticias que denunciar, nuevos sueños que perseguir. Y mientras haya alguien dispuesto a recordar, a escribir, a contar, nadie podrá borrar nuestros nombres. Con el tiempo, mi libro llegó a otras ciudades, a otras escuelas, a otros corazones. Recibí invitaciones para dar charlas en universidades, en congresos, en ferias del libro. Conocí a otros jóvenes como yo, apasionados por la historia, por la justicia, por la memoria. Juntos, formamos un colectivo dedicado a rescatar las historias de los héroes olvidados de México. Organizamos talleres, exposiciones, campañas en redes sociales.
Invitamos a la gente a compartir las historias de sus familias, de sus comunidades. Descubrimos que, en cada rincón del país, había héroes anónimos esperando ser recordados. Un día, recibí una carta de una joven de Oaxaca. Me contaba la historia de su bisabuela, una curandera que había salvado a su pueblo durante una epidemia, pero cuyo nombre nunca apareció en los registros oficiales. Gracias a tu libro, ahora sé que mi bisabuela también fue una heroína, escribió. Esa carta me conmovió profundamente. Comprendí que mi misión no era solo rescatar los nombres de los 7 héroes principales, sino inspirar a otros a buscar y honrar a sus propios héroes. Porque la historia de México, como la de cualquier país, no se construye solo con grandes batallas y discursos, sino con los pequeños actos de valentía y amor de gente común. A veces, cuando me siento cansado o desanimado, releo el cuaderno de mi bisabuelo. Sus palabras me recuerdan que la memoria es un acto de amor, de resistencia, de esperanza, y que, aunque intenten borrar nuestros nombres, mientras haya alguien dispuesto a recordar, seguiremos vivos. Hoy, años después de aquellas vacaciones familiares, sigo dedicado a la memoria histórica. He publicado otros libros, he dado conferencias en muchos lugares, he conocido a personas maravillosas que, como yo, creen en el poder de la memoria. Pero, sobre todo, he aprendido que la verdadera historia se escribe cada día, en cada acto de justicia, en cada palabra de aliento, en cada abrazo compartido. Mi familia, aunque ha cambiado con el tiempo, sigue unida por el lazo invisible de la memoria. Mi abuela ya no está, pero su voz vive en mis recuerdos, en las canciones que cantaba, en las historias que contaba. Mi abuelo, aunque más frágil, sigue siendo un ejemplo de dignidad y coraje. Mis padres, ahora jubilados, dedican su tiempo a ayudar a otros, a enseñar, a cuidar. Valeria, mi hermana, se convirtió en maestra y, como Hermila Galindo, lucha cada día por un mundo más justo. A veces, nos reunimos en la vieja casa de los abuelos, y, entre risas y lágrimas, recordamos a los que ya no están, a los que lucharon antes que nosotros, a los que, aunque intentaron borrar, siguen vivos en nuestra memoria. Y así, la historia continúa, como un río que nunca se detiene, como una llama que nunca se apaga. Porque, al final, la memoria es el único refugio de los que no tienen poder, pero sí dignidad. Y mientras haya alguien dispuesto a recordar, a escribir, a contar, nadie podrá borrar nuestros nombres. Así termina mi relato, mi confesión, mi homenaje a los 7 héroes mexicanos que cambiaron la historia, pero cuyo nombre intentaron borrar. Pero también es un homenaje a todos los héroes anónimos, a todas las familias que, como la mía, han aprendido que recordar es resistir, que la memoria es un acto de amor, que, mientras haya alguien dispuesto a escuchar, la historia nunca morirá. Y tú, que has leído hasta aquí, eres ahora también guardián de la memoria. No dejes que te borren. No dejes que borren a los tuyos. Porque, al final, la historia somos todos. El tiempo, como suele suceder, fue pasando. Las estaciones cambiaron, y con ellas, la vida de mi familia también. Pero la semilla de la memoria, plantada durante aquellas vacaciones, siguió creciendo, echando raíces profundas en nuestro día a día. A veces, me sorprendía a mí mismo recordando detalles minúsculos de las historias de los 7 héroes, como si sus voces me acompañaran en los momentos más inesperados. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque del pueblo, me encontré con la maestra Lucía, una mujer de cabello canoso y sonrisa cálida que había sido mi profesora en la primaria. Me saludó con entusiasmo y, tras unos minutos de charla, me confesó que había leído mi libro y que lo estaba usando en sus clases. Los niños se emocionan mucho cuando les hablo de Hermila Galindo y de Leona Vicario, me dijo, con los ojos brillando de orgullo. Algunos incluso han empezado a investigar sobre sus propios antepasados. Es como si hubieras encendido una chispa en ellos. Sentí una oleada de gratitud y humildad. Nunca imaginé que mi búsqueda personal pudiera tener un impacto tan grande en la comunidad. Le agradecí a la maestra Lucía y, mientras regresaba a casa, pensé en la responsabilidad que conlleva ser guardián de la memoria. No basta con recordar. Hay que compartir, inspirar, contagiar a otros con el deseo de conocer y honrar el pasado. Esa noche, durante la cena, compartí con mi familia la anécdota con la maestra Lucía. Mi padre, siempre tan reflexivo, asintió con la cabeza. La memoria es como una antorcha, hijo. Si la compartes, la luz se multiplica. Pero si la guardas solo para ti, tarde o temprano se apaga. Mi madre, por su parte, propuso organizar una velada de historias en la casa de los abuelos.
Podríamos invitar a los vecinos, a los amigos, a los maestros. Cada quien podría contar la historia de un héroe olvidado, de su familia o de la comunidad. Así, la memoria se haría colectiva. La idea me entusiasmó. Pasamos las siguientes semanas preparando la velada. Valeria diseñó invitaciones coloridas, mi abuela preparó sus recetas más queridas, y mi abuelo se encargó de conseguir sillas y mantas para todos. El día del evento, la casa se llenó de voces, risas y aromas familiares. Había niños correteando por el jardín, ancianos sentados junto a la chimenea, jóvenes conversando animadamente en la cocina. Cuando llegó el momento de compartir las historias, la sala se sumió en un silencio expectante. Fui el primero en hablar, contando una vez más la historia de Carmen Cerdán. Pero esta vez lo hice desde el corazón, sin leer notas ni apoyarme en el cuaderno de mi bisabuelo. Hablé de su coraje, de su amor por la justicia, de su capacidad para resistir el miedo y la violencia. Después, una vecina llamada Doña Rosa se levantó y contó la historia de su abuelo, un indígena zapoteco que había defendido su tierra contra los terratenientes. Nunca aprendió a leer ni a escribir, pero su palabra era ley en la comunidad. Cuando murió, todo el pueblo lloró su partida, pero nadie fuera de aquí supo de su existencia. Un joven llamado Esteban compartió la historia de su madre, una enfermera que había trabajado durante la pandemia, arriesgando su vida para salvar a otros. Lado hay esperanza. No dejes que te borren, ni a ti ni a los tuyos. La memoria es el mayor tesoro que tenemos. Leí la carta una y otra vez, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Decidí que, en honor a mi abuelo y a todos los héroes olvidados, seguiría dedicando mi vida a la memoria histórica. Con el tiempo, mi trabajo se expandió a otros países de América Latina. Descubrí que, en cada nación, había historias similares. Héroes y heroínas que habían sido silenciados, nombres borrados, memorias ocultas. Colaboré con colectivos de memoria en Argentina, Chile, Colombia, Perú. Juntos, organizamos encuentros, publicamos libros, creamos archivos digitales para preservar las historias de los olvidados. En uno de esos viajes, conocí a Lucía, una historiadora mexicana que compartía mi pasión por la memoria. Nos enamoramos y, juntos, fundamos una organización dedicada a rescatar las historias de mujeres y hombres que habían sido excluidos de la historia oficial. Nuestra organización creció rápidamente. Recibimos testimonios de todo el país: campesinos, obreros, indígenas, estudiantes, madres solteras, maestros rurales. Cada historia era un tesoro, una chispa de dignidad en medio de la oscuridad del olvido. Organizamos exposiciones itinerantes, talleres en escuelas, campañas en redes sociales. Invitamos a la gente a compartir fotografías, cartas, objetos antiguos. Descubrimos que, cuando la memoria se hace colectiva, el olvido pierde fuerza. Un día, recibimos una invitación para presentar nuestro trabajo en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Era un honor inmenso, pero también una responsabilidad enorme. Decidimos que, en lugar de dar una conferencia tradicional, organizaríamos una velada de historias, como la que habíamos hecho años atrás en la casa de los abuelos. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Había jóvenes, ancianos, familias enteras. Comenzamos contando las historias de los 7 héroes mexicanos que cambiaron la historia, pero cuyo nombre intentaron borrar. Luego, invitamos al público a compartir sus propias historias. Una mujer mayor se levantó y habló de su madre, una obrera textil que había liderado una huelga en los años 70. Un joven indígena contó la historia de su abuelo, que había defendido su lengua y su cultura frente a la discriminación. Una niña de apenas 10 años habló de su tía, una maestra rural que había enseñado a leer a generaciones enteras. La sala se llenó de emoción, de lágrimas, de aplausos. Sentí que, en ese momento, la memoria colectiva se hacía presente, viva, invencible. Al final del evento, Lucía y yo nos abrazamos, emocionados. Sabíamos que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabíamos que no estábamos solos. Había miles, millones de personas dispuestas a recordar, a resistir, escribir la historia desde abajo. Hoy, mientras escribo estas líneas, pienso en todo lo que hemos logrado y en todo lo que aún queda por hacer. Pienso en los 7 héroes que inspiraron mi viaje, en mi familia, en mi abuelo, en Lucía, en nuestra hija, a la que llamamos Leona, en honor a Leona Vicario. Pienso en el futuro, en las generaciones que vendrán, y me digo a mí mismo que, mientras haya alguien dispuesto a recordar, nadie podrá borrar nuestros nombres. La historia, al final, es un acto de amor, de resistencia,
de esperanza. Y yo, Alejandro, hijo y nieto de soñadores y rebeldes, prometo seguir escribiendo, seguir recordando, seguir luchando. Porque, como decía mi bisabuelo, la memoria es el único refugio de los que no tienen poder, pero sí dignidad. Y así, la historia continúa, en cada acto de justicia, en cada palabra escrita, en cada nombre rescatado del silencio. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, los héroes olvidados seguirán vivos, cambiando la historia una y otra vez. ¿Te gustaría que continúe aún más, explorando nuevas generaciones, más historias familiares, o algún aspecto específico de la memoria y el legado de estos héroes? Ahora que conoces las historias de estos 7 héroes y heroínas mexicanos, sabes que la verdadera historia de nuestro país no está solo en los libros, sino en la memoria de quienes se atreven a recordar y a contarla. Ellos y ellas lucharon, soñaron y resistieron, aunque intentaron borrar sus nombres. Hoy, gracias a ti, su legado sigue vivo. Si estas historias te inspiraron, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. ¿Conoces a algún héroe o heroína olvidada en tu familia o comunidad? Comparte su nombre y su historia, porque juntos podemos rescatar la memoria de quienes nos dieron patria y dignidad. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Así, más personas podrán conocer a estos héroes y heroínas que cambiaron México y que merecen ser recordados. Recuerda, mientras haya alguien dispuesto a recordar, nadie podrá borrar nuestros nombres. Gracias por ser parte de esta memoria colectiva. Nos vemos en el próximo video.